Muy bien, buenos días otra vez. Pongan presente en el chat, por favor. Nuestra práctica hoy día se denomina enzimología clínica. Tiene que ver con la aplicación que tienen las enzimas en el diagnóstico. Obviamente, miren, cuando se hacen diagnósticos, se utilizan no solamente enzimas, se utilizan proteínas, se utilizan algunos metabolitos que suelen a veces elevarse cuando hay un daño de un tejido. Se utilizan marcadores tumorales cuando se trata de cáncer, pruebas de función, etcétera, etcétera. Pero para nuestro caso es pues común y es una de las enfermedades más comunes que existen, al menos en nuestro medio, antes de la pandemia, es pues las enfermedades cardiovasculares. Dentro de ellas tenemos pues los infartos al miocardio, ¿no? Que sigue siendo común. Entonces, en estas enfermedades como infarto al miocardio, en otros tipos son las hepatitis, miren, suele ser que las enzimas pueden elevarse, ¿no? Acompañadas de otras proteínas, de otros metabolitos. Y se está utilizando desde hace muchísimos años este uso de las enzimas en el diagnóstico médico. Entonces, miren, primero vamos a recordar qué cosa es una enzima. Vemos en la figurita, una enzima es una proteína que vamos a presentar aquí en color verde, que tiene una secuencia de aminoácidos, solo la secuencia de aminoácidos que se va a empaquetar en una estructura terciaria o cuaternaria, se va a denominar apoenzima. Solo la secuencia de aminoácidos que adopta esta estructura en forma globular se llama apoenzima. Y esta enzima, en el 99.9% de los casos, tiene un ayudante, un cofactor, nosotros le hemos puesto aquí, que está ahí junto o dentro del sitio activo, para que pueda reconocer más adelante a su sustrato. Este sitio activo es el lugar que le va a permitir a la enzima alojar a su sustrato y pueda ser transformado. Entonces, ¿cuál es la función de la enzima? Acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas entonces se encargan de hacer la aceleración de muchas reacciones que de pronto podrían ocurrir en horas, en días. Con la presencia de la enzima va a ocurrir en milésimas de segundo a través de este mecanismo de acción, donde la enzima, como están aquí, va a tomar al sustrato y justo este sustrato puede adaptarse a este sitio activo, formando este complejo que se llama enzima sustrato. Y en ese poquito tiempo, miren, lo que va a hacer la enzima es, en este caso, hidrolizar al sustrato, lo ha cortado en dos, y de ese modo, entonces, ha transformado el sustrato en dos productos. En buena cuenta, el sustrato ha sido transformado simplemente en producto. Y aquí podemos ver muchas de las características que tienen las enzimas, ¿no? Primero, que las enzimas no se van a alterar, o catalizan la reacción, hacen que esto se realice rápido, pero no ha sido modificado para nada la estructura de la enzima. Y eso va a determinar entonces que las enzimas se utilicen en pequeñísimas cantidades. Muy poca enzima va a transformar bastantes cantidades de sustrato. Esto es lo más importante. Otras características van a incluir entonces que no modifiquen la constante de equilibrio, y esta aquí que es elevada especificidad. ¿Qué quiere decir? De que una enzima va a reconocer solamente un sustrato. En algunos pocos casos puede reconocer algunos sustratos, pero igual va a mantener esta especificidad. Una enzima, un sustrato. ¿Ya? También no modifican la constante de equilibrio y disminuyen la energía de activación de las reacciones. Buena cuenta, como estamos diciendo, las enzimas en general se van a encargar de que el sustrato sea muy rápido transformado en producto. O sea, va a realizar este proceso que se llama de catálisis o biocatálisis para que se pueda transformar el sustrato de forma muy rápida en milésimas de segundo en producto. Son muy importantes las enzimas que están trabajando a nivel de la célula. El día de hoy tenemos un caso que
es muy importante de los casos que ocurren de manera común, como son los infartos al miocardio, y ahí se suelen utilizar pues enzimas que van a ayudarnos a hacer el diagnóstico, un diagnóstico y poder saber que efectivamente ese tejido ha sido, ha sido dañado. Por eso le hemos denominado nosotros enzimología clínica. Nos vamos a iniciar con nuestro casito, miren, de las competencias. Primero, analiza las funciones de las enzimas. Número dos, explica el uso de las enzimas en el diagnóstico clínico a propósito de un caso problema. El caso problema se trata de un varón de 62 años que acude a un centro extrahospitalario de urgencias por dolor centrotorácico. A nivel pecho, dicen tórax, pecho, de carácter opresivo, irradiado a mandíbula de más de 1 hora de duración, que no se modifica con los movimientos y se acompaña de ligera sudoración. Ante esto, el médico procedió a hacer la administración de nitroglicerina sublingual, calmando el dolor al poco tiempo. A la anamnesis se constató que no es alérgico a ningún medicamento. Fumador activo desde los 16 años, con 2 cajetillas diarias aproximadamente. Tuvo como antecedentes hipertensión arterial, a tratamiento con enalapril 20 miligramos por día, diabetes tipo 2 de larga evolución, con tratamiento con antidiabéticos orales como la metformina y la glibenclamida. Hipertrofia benigna de próstata. En la exploración física se objetiva una presión arterial de 80/60, temperatura de 36 grados centígrados, saturación de oxígeno 89%, la auscultación cardíaca es rítmica con un soplo sistólico 2,4 en foco órtico, resto de exploración normal. En el electrocardiograma se objetiva elevación de la onda ST en 2, 3 y AVF, con descenso del ST en V1, V2 y V3 y ondas T positivas. Entonces, en general, el electrocardiograma nos está indicando el daño de corazón. El paciente se remite al servicio de urgencias de su hospital de referencia. A su llegada se realiza un nuevo electrocardiograma en el que persisten las alteraciones anteriormente descritas. Elevación del ST en 2, 3 y AVF con descenso del ST en V1, V2, V3 y ondas T positivas. El resultado de la investigación laboratorial reveló creatinquinasa total 47 miligramos por ciento y creatinquinasa MM 5 miligramos por ciento y troponina 13,4 nanogramos por mililitro. Por la condición del paciente, se le somete a una angioplastía coronaria con implante de stent en la DAE. Luego fue remitido a la unidad de cuidados intensivos para observación y reevaluación. Durante la breve internación en UCI no hubo recurrencia del dolor torácico ni alteraciones hemodinámicas, de modo que el paciente fue dado de alta. Entonces, miren, aquí la troponina está elevada y vamos a explicar cuáles son las bases bioquímicas, el uso de las enzimas en el diagnóstico. Hemos mostrado que una persona con todos sus tejidos son importantes, por ejemplo, el cerebro, corazón, páncreas, músculo esquelético, riñón, el tejido adiposo, el hígado y los pulmones. En estos tejidos, cuando van a sufrir daño, puede haber la elevación de enzimas. ¿Y por qué? Miren, aquí estamos mostrando entonces el corazoncito o el miocardio que está conformado por estas células. Y lo que estamos mostrando aquí es, miren, que las enzimas están trabajando dentro de la célula, como hemos señalado, para transformar un sustrato en un producto. Entonces, la mayoría de enzimas trabajan a nivel intracelular. ¿Sí? Sustrato es convertido en producto en forma rápida, veloz, en un proceso que se llama biocatálisis. Y además sabemos que están trabajando, cumpliendo su función las células junto con los capilares, los vasos más pequeñitos. Los capilares van a ir proporcionando los nutrientes que necesita la célula y la célula va a eliminar hacia el exterior los desechos. Pero miren, la enzima, que es una proteína, no puede salir. ¿Ah? Pero cuando ocurre un daño, por ejemplo,
En el caso de un infarto al miocardio, un sector del miocardio va a sufrir necrosis, daño. Se van a romper las células, fíjense, y las enzimas van a ir apareciendo en la sangre. Esta enzima que no debió estar ahí, miren que trabaja a nivel intracelular, va a aparecer ahora en sangre. Entonces, nosotros lo podemos evaluar, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué enzima es? Entonces, estas enzimas que me van a servir para evaluar el daño de un órgano específico, en este caso se llaman enzimas marcadoras. ¿Ah? ¿Qué cosa es una enzima marcadora? Es una enzima que sirve para evaluar el daño de un tejido de manera específica. Obviamente, no solamente lo a veces existen áreas. En el tiempo esto ha evolucionado. Primero se utilizaban enzimas y se ha ido buscando también otra enzima para poder evaluar el daño del corazón y se han encontrado otras, como vamos a ver. ¿Ah? Entonces, la enfermedad cardíaca es una enfermedad bastante común, ya que la mayor cantidad de la población, sobre todo varones, tienen muchos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo de enfermedad cardíaca, en primer puesto tenemos la dislipidemia, donde va a haber sobre todo elevación de la grasa, de un tipo de grasa específica que es el LDL colesterol, ¿no? En algunos casos también los triglicéridos. Es común entonces el consumo excesivo de alimentos energéticos como grasa y carbohidratos que van a determinar en el tiempo esta elevación de grasa que es el LDL colesterol y los triglicéridos. Vamos a ver entonces esto cómo se va a depositar en los vasos sanguíneos determinando la enfermedad cardíaca. Entonces, este es el principal factor de riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, existen otros como la diabetes mellitus, ¿no? La hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y la historia familiar de enfermedad coronaria, las arritmias, insuficiencia cardíaca, trombosis, son entonces factores. El primerito, miren, es la dislipidemia, exceso de grasa. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? Dieta mediterránea, o sea, consumir bastantes vegetales, frutas y cereales. Lo otro, en lo posible, hacer actividad física, dejar de fumar si es que se está haciendo, moderarse con el alcohol y si se puede una evaluación médica cada cierto tiempo y el tratamiento de factores de riesgo coronarios. Caso contrario, entonces sobreviene. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad cardíaca? De manera general, es el angina o dolor de pecho, como lo hemos leído en el paciente. Este puede ser leve, puede ser moderado o grave. Y lo otro que, como hemos visto en el paciente, es esta sensación opresiva, ¿no? Como que alguien estuviera apretando o presionando el pecho. Normalmente este dolor se irradia hacia el cuello, la mandíbula y hacia el hombro y brazo izquierdo. Como el corazón está ubicado con una tendencia hacia el lado izquierdo, por eso el dolor es mayor ahí. Y además, también cuando tiene que expulsar la sangre, la arteria aorta está dirigida para el lado izquierdo. Es poco frecuente que los pacientes expliquen una sensación de ardor, ¿no? Algunos pueden tener esta sensación de ardor, hinchazos muy fuertes y que se van a extender hasta el brazo derecho o la espalda. O también puede experimentarse una falta de respiración, fatiga o palpitaciones, ¿no? Que están relacionadas con las arritmias, ¿no? Que a veces no hay dolor. Y cuando la intensidad es alta o leve, no está relacionado con la gravedad. O sea, el hecho de que no sea intenso no quiere decir que sea grave. ¿Ah? Y hay que tomar las precauciones. Incluso, miren, algunas personas pueden sentir un dolor intenso debido a una débil isquemia, ¿no? Pequeña, pero el dolor va a ser más intenso. Y otras leves molestias, pero la isquemia es grave, ¿no? Hay también mayor sensibilidad al calor de la piel cuando empieza el dolor de pecho. Y lo último es de que esta sensación de dolor o presión del pecho puede debutar cuando uno ha consumido comidas copiosas, abundantes, sobre todo en grasa. Esos son entonces los síntomas, por eso mostramos aquí.
paciente, el dolor intenso, miren, que lo hacen coger hacia el lado izquierdo, el dolor y la opresión. Como hemos señalado, ello es debido a la ubicación que tiene el corazón y también a la función que realiza de enviar la sangre a la mayor cantidad del cuerpo, que lo hace a través de la arteria aorta y que tiene esa dirección. Y lo más frecuente, como hemos señalado, es la dislipidemia, el depósito de grasa que hay en los vasos sanguíneos, sobre todo, miren, en la arteria coronaria. Entonces, esto se va a bloquear, se va a tapar en el tiempo. A veces también suele suceder con la formación de un trombo que va a impedir que la sangre siga avanzando, de tal manera entonces que todo este sector donde era irrigada o llevaba los nutrientes, la sangre y sobre todo el oxígeno, va a sufrir esta ausencia, logrando un lugar de isquemia, que significa no llegada de oxígeno, ¿no? No llega oxígeno, por lo tanto, todo ese sector que era irrigado por este vaso sanguíneo simplemente se va a necrosar. Va a haber muerte de tejido por falta de circulación. Entonces, esta muerte de tejido, como está en la figurita, va a determinar que salgan enzimas y proteínas y nosotros podemos evaluar para decir de que efectivamente ha ocurrido este daño cardíaco. Demostramos eso, miren, así es el vaso normal y el vaso entonces que ha sufrido la acumulación de grasa, en este caso el colesterol, va a ir disminuyendo la luz, una luz que debía ser de este diámetro, ahora está disminuyendo en un mayor porcentaje. Va a hacer que el corazón trabaje más. En el tiempo el vaso se va a endurecer, determinando la aterosclerosis y por lo tanto el mayor trabajo cardíaco determinando en este paro. Muy bien, ¿cuáles son estos marcadores que se utilizan ahora? Como les hemos señalado, miren, desde hace muchísimos años, se está utilizando un montón de proteínas que son enzimas, ¿no? Uno muy utilizado hace muchos años ha sido siempre la creatinquinasa MB, que es una enzima que se ha estado utilizando de manera específica para evaluar el daño cardíaco. Asimismo, también se utilizaba la lactato deshidrogenasa, ¿no? También otra que es la transaminasa glutámico oxalacética, TGO, pero con el desarrollo entonces de investigaciones que se hacen en clínica, se ha ido encontrando en el tiempo otros. Y uno que ha pasado a ser el primer puesto es una proteína, ¿no es cierto? Con cierta actividad, obviamente, enzimática, no es una enzima, es una proteína, que es la troponina. Como sabemos, la troponina forma parte de un complejo proteico que trabaja junto con la actina. Y la actina, ¿qué cosa es? Es una proteína, miren que lo estamos poniendo aquí en color azul, conocido como filamento delgado, que va a interaccionar con la miosina, filamento grueso, en la participación de la contracción muscular, ¿cierto? En la unidad que se llama sarcómero. Los sarcómeros están conformados por unidades que se llaman miosina, que está viendo acá en rojo, y lactina. Y dentro de la lactina está este grupo de tres proteínas que se llaman troponina ICT, y uno de los más utilizados para el diagnóstico de daño cardíaco es la troponina T y la troponina I, que tienen funciones obviamente también en este proceso de contracción, pero se ha visto como sensibilidad de que cuando hay daño cardíaco, las proteínas que salen a la sangre por el daño al corazón son la troponina T y la troponina I. Es decir, entonces, como mencioné en esta figurita, cuando hay este infarto al corazón, entonces las proteínas troponina T y troponina I salen aquí. Y asimismo también una enzima que se llama creatinquinasa MB, que es una isoenzima. Entonces, nosotros no estamos diciendo de que esta es una enzima, sino que con la evolución se ha ido utilizando porque es de mayor sensibilidad la troponina. Pero muchas veces, miren, cuando se hacen las evaluaciones, se sigue utilizando esta enzima que se llama creatinquinasa MB. Enzimas se están utilizando, al menos para el daño cardíaco, para evaluar de efectivamente ha habido este infarto. En otros órganos, por ejemplo en el hígado, también se utilizan enzimas, ¿no? Muy bien. Estas troponinas, como también tiene isoformas,
¿no? Dentro de la troponina T, la que se utiliza es la tipo 2, y dentro de la troponina I se está utilizando la tipo 3, que son de origen cardíaco, que son las que se evalúan cuando hay daño cardíaco, utilizando anticuerpos que van a identificar la presencia de estas dos proteínas, troponina T y troponina I, tipo 2 y tipo 3 respectivamente, para evaluar que efectivamente ha habido daño cardíaco. Como estamos diciendo entonces, la otra enzima que se sigue utilizando es la creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que cataliza esta reacción en todas las células donde se va a encontrar, pero de manera particular, como esta se presenta como una isoenzima de tres tipos: BB, que está ubicada en el cerebro, isoenzima CKMB en el corazón, isoenzima MM en el esquelético. Entonces, la que se utiliza también para evaluar el daño cardíaco es la isoenzima MB, porque tiene esta ubicación específica. De manera que en el paciente se encuentran los dos elevados, tanto la troponina como la creatinquinasa MB. Con esto, que es una prueba clínica de función cardíaca, entonces se confirma que el paciente ha tenido un infarto. Como ustedes han podido ver, también existen las pruebas paraclínicas como el electrocardiograma, que permite también determinar el lugar donde ha ocurrido el daño, con esas que ustedes van a aprender en la clínica, con las derivaciones de las ondas del electrocardiograma, ¿no? Muy bien, entonces, como resumen, podemos utilizar que la troponina es considerada el marcador bioquímico para el daño al miocardio más sensible y específico que existe actualmente. La tasa de resultados verdaderos positivos resulta elevada. De este modo, permite concretar casos de infarto agudo al miocardio, cuando en otras pruebas como la CKMB los niveles de este marcador se habrían determinado como normal. Como mucho además, en esta técnica que se denomina radioinmunoensayo, que utiliza anticuerpos, vamos a obtener las pruebas en poco tiempo, como podemos decir, en media hora, máximo en una hora, cuando obviamente sabemos que los pacientes que sufren infartos necesitan tener los análisis en forma inmediata. Pero no estamos diciendo que se debe descartarse KMB, sino que troponina nos va a avisar en forma inmediata y nos va a ayudar muy, muy rápido. Entonces, la enzima creatinquinasa MB. Muy bien, entonces, esto es nuestra explicación con respecto a el uso de enzimas, probablemente otra proteína como troponina, para evaluar el daño del corazón. Ahora vamos a ver su participación de ustedes, qué es lo que han averiguado. Empezamos entonces. ¿Quién quiere participar? Profesor, disculpe, pero se está anotando la pantalla donde dice interrogantes y la respuesta de la unidad 2. Allá vamos entonces a retirar la presentación. A ver. Listo, ahora Profesor, sí, dígame. a mí me gustaría participar con la pregunta 1. Muy bien, adelante entonces, señorita. Ya. La creatina quinasa, su número este es 2.7.3.2. La creatina quinasa CK, también conocida como creatina fosfoquinasa, es la enzima encargada de catalizar la producción de fosfocreatina a través de la fosforilación de una molécula de creatina, consumiendo una molécula en el proceso. La mayor parte de la creatina de nuestro organismo se encuentra en las células musculares. No es de extrañar entonces que la mayor concentración de esta enzima también se encuentre allí. La CK es una isoenzima que se presenta en forma de dímero, con dos tipos de subunidades, denominadas M por muscular y B por brain, de cerebro. Estas se combinan para formar tres estructuras diferentes: la CK1, que es BB, la CK2, que es MB, y la CK3, la MM. La expresión predominante en el músculo esquelético es la isoforma CK3 o MM. Otros tejidos con altas concentraciones de CK son el miocardio, donde destaca la isoenzima CK2 o MB, y en el cerebro, cuya isoenzima predominante es la CK1 o BB. Muy bien. ¿Quién más? A ver.
Yo, profesor. Adelante, David. Bueno, el número es de 2.7.3.2 y la creatina quinasa pertenece a la clase de las transferasas por el número 2. ¿Quién más, David? Dafne. Profesor. Yo, profesor. La creatina quinasa es el nombre aceptado, pero según su nomenclatura es S2.7.3.2, que S significa los números de comisión de enzimas, 2 significa transferasas, que son las encargadas de transferir sustrato. El 7 significa que son de fósforo, también conocidas como fósforotransferasas, que transportan el azúcar al interior de la célula utilizando el nitrogenado, lo que es el número 3. Y por último, el 2 sería lo de la creatina, que se encuentra en músculos y células nerviosas. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor. Jessica. Sí. Profesor, la comisión de enzima de la creatina quinasa es 2.7.3.2 y como nos dijeron que en esta carrera solo nos piden lo más importante que es el primer número, que sería el grupo 2, porque esta enzima pertenece al grupo de las transferasas, porque es una enzima que tiene la función fisiológica de poder catalizar la transferencia de un grupo de fosfato de la adenosina trifosfato, que es el ATP, hasta la creatina. Ya, muy bien. Jessica, ¿quién más? Ya, entonces sí, efectivamente tiene razón Jessica, solo hay que saber entonces la primera clase o el primer tipo, en este caso sería una transferasa, ¿no? Sí, segunda pregunta, ¿qué es una enzima marcadora? Indique el nombre de 5 de ellas, no considera ninguna de las nombradas en este caso, señalando el órgano o tejido que las produce. A ver, ¿quién responde? Yo. Carol, solo Ya. 2 nomás, ¿ya? Ya, profesor. Bueno, una enzima marcadora es aquella que se localiza en determinados órganos o tejidos y es muy útil para determinar si hay una disfunción en este órgano a través de cambios medibles que pueden ser bioquímicos, fisiológicos o morfológicos. Es útil para detectar disfunción de un órgano y es muy importante para el diagnóstico, control y comprensión de una gran variedad de patologías. A ver, le diré las 5 nucleotidasa y aldolasa o ALS para hepatopatías y la gamma glutamil transpeptidasa también para hepatopatías. ¿Ya? ¿Quién más? Profesor, ¿puedo participar? Sí, profesor. Por supuesto que sí. Adelante, Zafiro. Gracias. Las enzimas marcadoras son enzimas que se localizan exclusivamente en determinados tejidos u órganos y su presencia aumenta en sangre cuando hay daño en el tejido. Uno de los ejemplos, por ejemplo, si podría darse un carcinoma de próstata sería la fosfatasa ácida y si hay alguna enfermedad hepática o ósea, la fosfatasa alcalina. ¿Quién más? Yo, profesor. Yo, profesor. Valeria, Elizabeth y Kevin. Ya, las enzimas marcadoras son las que se encuentran en un lugar específico del cuerpo, ayudan a descubrir las afecciones que a veces ciertos tejidos tienen, ya que cuando se someten a pruebas de sangre y si su presencia varía, significa que hay una alteración en un órgano o tejido específico. Sobre los marcadores enzimáticos, de algunas enfermedades que tienen que ver con el hígado, podría ser la gamma glutamil transpeptidasa, el aspartato aminotransferasa y sobre los marcadores enzimáticos cardíacos, podría ser la lactato deshidrogenasa.
Muy bien. ¿Quién más? Creo que es Zafiro. Ya, profesor. Ya, adelante. Mm, las enzimas marcadoras son enzimas que se liberan al torrente sanguíneo cuando un órgano no está funcionando bien. Es por ello que estos marcadores son empleados para poder detectar una disfunción en ciertos órganos. Dentro de estos encontramos la deshidrogenasa láctica, eh, del infarto de miocardio, las alfa-amilasas por problemas pancreáticos y el aspartato aminotransferasa que lo encontramos con hepatopatías. Ya. Elizabeth, ¿quién más? Ya, profesor. Adelante. Las enzimas marcadoras son las enzimas que se localizan en órganos o tejidos determinados y son de gran importancia debido a que ayudan a detectar los problemas o enfermedades de esos órganos. Y esto se prueba con el aumento de concentración en la sangre. Las enzimas que yo hice ha sido la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, la lipasa, la aldolasa y la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa se encuentra en los órganos del corazón, en el hígado, riñones, músculos, eritrocitos, cerebro y pulmones. Y las enfermedades que puede hacer es enfermedades del hígado, los ataques cardíacos, la anemia, la meningitis, encefalitis. Muy bien, ¿quién más? Ya, yo. Profesor, Pero sí lo escuchamos. A ver, Zafiro Portilla. Profesor, es que creo que no me escuchó cuando le dije sobre la fosfatasa ácida alcalina. Sí, sí, nos escuchamos. Ya. ¿Puedo dar otras dos? Sí, Ya, por ejemplo, la elastasa en las enfermedades por carencia de colágeno y la plasmina, que es en coagulopatías. ya, muy bien. ¿Alguien más? Profesor, Jocelyn. ya, las enzimas marcadoras son utilizados para exámenes para determinar la actividad específica de las enzimas en el cuerpo, que estas se pueden encontrar elevadas, pueden ser por enfermedades o defectos hereditarios. Tenemos 5 ejemplos, que es la fosfatasa ácida, que mayormente se encuentra en la próstata, en el estómago, hígado, músculo, y un aumento podría ser un carcinoma de próstata. También tenemos la fosfatasa alcalina, que enfermedades hepáticas y óseas, la amilasa, que es enfermedades pancreáticas, también la transamina glutámica oxalacética, que puede ser hepatopatías o cardiopatías. Muy bien. ¿Quién más? ¿Falta alguien? Profesor. Yo también quisiera participar. A ver, Randall o Kevin. Eh, mm, Son enzimas que se localizan exclusivamente en los órganos y tejidos. Su presencia en sangre mencionan que ha habido un daño en el tejido efector. La enzima amilasa se encuentra en las glándulas salivales y en el páncreas. Su enfermedad sería una cardiopatía, no, una, una enfermedad pancreática. En la lipasa es otra enzima que se encuentra en el páncreas y también se diagnosticaría una enfermedad en el páncreas. Qué bien. ¿Otra? Ya, yo Kevin. sí, bueno, las enzimas marcadoras se encuentran, bueno, no solo en uno, sino en escasos, digamos, partes del cuerpo, órganos o tejidos, lo cual la presencia en la sangre puede indicar que tienen cierto daño en partes específicas. En el caso de encontrar, yo encontré la monoaminooxidasa, que bueno, está en el tejido nervioso, la alanina aminotransferasa, que se encuentra en el hígado o en el hepato, las amilas,
amilasas que se encuentran en el páncreas principalmente, fosfata alcalina que también provienen del hígado, la lactato deshidrogenasa que, bueno, se ve en el corazón, hígado y esos serían. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Adelante, Xiomara. Ya, las enzimas marcadoras se localizan en determinados tejidos u órganos. Es- Su presencia aumenta en sangre cuando hay un daño en un tejido y es un método fácil para detectar cualquier falla en un tejido u órgano. Las cinco enzimas serían la elastasa, que está presente tal vez en una enfermedad de colágeno, lipasa en el páncreas, fosfato ácido en el carcinoma de próstata y la amilasa que puede estar presente en enfermedades pancreáticas, parotiditis y glándulas salivales. Muy bien, ¿quién más? Yo, profesor. Karen Leonaldi. Las enzimas marcadoras se sintetizan en lo que son los distintos tipos de tejido y también son volcadas a la sangre donde presentan actividad catalítica. Tenemos lo que es la arginasa, que está presente en lo que son las hepatopatías, la elastasa, enfermedades del colágeno, la plasmina, que son coagulopatías, y lo que es la de la creatina quinasa, la del corazón, músculo y cerebro. ¿Ya? Yo, profesor, las enzimas marcadoras se sintetizan en distintos tejidos y son derramadas en sangre cuando se presenta algún problema al tejido al que pertenecen o al órgano. Un ejemplo de enzima es la pseudocolinesteasa, que presenta problemas hepáticos, intoxicaciones más que todo. La lipasa para problemas del páncreas. La transaminasa glutamínico pirúvica para problemas o enfermedades hepáticos. La lactato deshidrogenasa para problemas en el hígado, corazón, y la creatinoquinasa para problemas del corazón, músculo y cerebro. Gracias, profesor. Muy bien, ¿quién más? Profesor, ¿puedo participar? Adelante, Dafne. Ya, las enzimas que yo busqué fueron la amilasa, que se utiliza para diagnosticar problemas en el páncreas, la deshidrogenasa láctica para verificar el daño tisular en los tejidos como el corazón, hígado, músculos, cerebro, células sanguíneas y pulmones. Después, la ferratina se encuentra en el hígado, el vaso, la mucosa intestinal y la médula ósea, y además ayuda a medir el nivel de hierro. El aspartato aminotransferasa se encuentra en el corazón, tejido, y ayuda a detectar enfermedades hepáticas. La lipasa es producida por el páncreas y también ayuda a diagnosticar enfermedades del pancreatitis, y luego también se segrega en el intestino delgado. Bien, Dafne, ¿quién más? ¿Alguien más? Adelante. Bueno, las enzimas marcadoras se van a encontrar en lugares específicos del cuerpo o en los órganos y los tejidos. Ahí vamos a tener aquí la fosfatasa alcalina, que se va a encontrar en los niños en crecimiento y las mujeres embarazadas en el tercer trimestre, que van a presentar valores elevados de fosfatasa alcalina. También vamos a tener la fosfatasa ácida en los pacientes con carcinoma prostático, la amilasa en enfermedades pancreáticas, la lactato deshidrogenasa en el hígado, corazón, eritrocito, la creatinquinasa en el corazón, músculo y cerebro. Bien, ¿quién más iba a participar? ¿Está Rocío Rodríguez ahí? Rocío Rodríguez ya no pertenece a nuestro grupo, sigue todavía. Sí, profesor. ¿Sí está? Sí, profesor.
A ver, ¿cuál es su respuesta a esa pregunta? Eh, Son enzimas que se localizan exclusivamente en determinados tejidos u órganos. Su presencia de estas enzimas aumentan en sangre cuando hay daño en el tejido u órgano. Las enzimas marcadoras son, digamos, la aldolasa, que se encuentra en el hígado, la elastasa, que se encuentra en enfermedades del colágeno, la plasmina en coagulopatías. Ya, ¿qué más? Nada más entonces. Listo. Pasamos entonces a la siguiente. No hay más, ¿no? Nos falta la participación de... Ah, ya, Wendy Karim, Paucar. ¿Está Wendy Karim? Wendy Karim, Paucar, Luque. No vino hoy día, creo, ¿no? No ha venido. Ana Patricia Rojas. Pasamos a la siguiente. ¿Para qué se le administra al paciente el caso nitroglicerina sublingual? Ya, yo, profesor. Pues, Yo, profesor. Yo, profesor. ¿ya? Yo comienzo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La nitroglicerina pertenece a la clase de los medicamentos vasodilatadores. Lo que hace esto es que los vasos sanguíneos, por ejemplo, se dilaten y por lo cual haya un poco más de flujo de sangre y también que el oxígeno aumente. Y claro, el dolor disminuya. Yo, Carol, adelante. Luego Naldi y bien, luego Valeria. se administra nitroglicerina sublingual, que es un vasodilatador, es decir, que es un medicamento que abre los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de la sangre. Se usa para tratar los síntomas de angina, dolor, presión de pecho, que sucede cuando no fluye suficiente corazón. La nitroglicerina dilata las arterias que se encuentran en el corazón, es decir, las arterias coronarias, lo que mejora los síntomas y reduce la intensidad con la que tiene que trabajar el corazón. Bien, Naldi. Eh, la nitroglicerina sublingual es un tipo de vasodilatador que funciona para relajar los vasos sanguíneos. Así el corazón no trabaje tan duro y por consiguiente no necesite tanto oxígeno. Se utiliza para tratar episodios de anginina, que es un dolor de pecho, y se utiliza para personas que tienen problemas coronarios. Nitroglicerina sublingual ayuda a que los vasos sanguíneos no estén tan los dilata y por tanto aumente su luminosidad. Gracias. ¿A quién más? Profesor. Valeria. Sí, la nitroglicerina es un medicamento que puede tener ya sea rápida acción o lenta acción. Y lo que se está aplicando ahora es nitroglicerina sublingual, es la que tiene más rápida acción. Esta pertenece al tipo de medicamento que es un vasodilatador, ya que esta dilata los vasos sanguíneos, provocando que la sangre fluya con más normalidad. Y ya que el paciente presenta un dolor en el pecho, se lo puede corregir, ya que como no existe mucho oxígeno que pase ya que no existe mucho oxígeno que pase hacia el pecho del paciente, por eso siente el dolor, así que este medicamento cubriría el dolor, ya que le daría más oxígeno. Bien, Xiomara. Ya, la nitroglicerina sublingual es para tratar los dolores de angina o dolor de pecho en personas que sufren enfermedades de arterias coronarias, y ya que es un vasodilatador, relaja los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y no necesite tanto oxígeno. Profesor. A ver, otra vez. ¿Yo? A ver, adelante.
Ya, la nitroglicerina sublingual sirve para tratar los dolores de angina y para bajar el dolor de pecho en personas que sufren de enfermedades de arterias coronarias, ya que es un vasodilatador, relaja los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y no necesite de tanto oxígeno. Ya. ¿Qué más? ¿Quién sigue? Yo, profesor. Sabiduría. Bueno, primeramente, la nitroglicerina es un vasodilatador que abre los vasos sanguíneos que rodean al corazón. Y bueno, esto se le administra para tratar los episodios de angina, el cual es el dolor en el pecho. Pero, Profesor. Zafiro. Profesor, las tabletas de nitroglicerina sublinguales se utilizan para tratar los episodios de angina como el paciente tiene dolor de pecho. Y también se utiliza en personas que padecen enfermedades de arterias carotidas. La presentación de la nitroglicerina es una tableta sublingual para colocar debajo de la lengua, y por lo general estas tabletas se utilizan según sea lo necesario, ya sea de 5 o 10 minutos antes de las actividades. Muy bien. ¿Qué más? Profesor. Jocelyn Sarmiento. Ya. La nitroglicerina se encuentra en una clase de medicamentos que son llamados vasodilatadores. Estos relajan los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y no necesite tanto oxígeno. Estos se utilizan para tratar episodios de angina, que es dolor de pecho, y también para enfermedades de arterias coronarias. También se puede utilizar antes de realizar actividades que puedan ocasionar estos episodios de angina, para prevenir que se ocurran. Jessica Núñez. Profesor, la nitroglicerina es un vasodilatador y es un medicamento que va a abrir los vasos sanguíneos para poder mejorar el flujo de sangre, ya que hay una obstrucción por una placa de colesterol, lo cual va a ocasionar lo que es el daño en el miocardio, como lo tiene el paciente. Básicamente se va a usar para tratar los síntomas de angina, ya que el paciente le duele mucho o tiene una presión en el pecho. Lo cual va a suceder porque no va a fluir suficiente sangre al corazón, y para poder mejorar este flujo de sangre al corazón, la nitroglicerina ayuda a que básicamente se dilaten las arterias que se encuentran, lo que dilate las arterias que se está obstruyendo en las arterias coronarias, como lo dije antes, con la placa del colesterol. Lo cual este medicamento va a mejorar los síntomas y también va a reducir la intensidad de la presión que siente el paciente en el corazón. ¿Quién más? Profesor. Karen Lisset, luego Jessica. Ya. La nitroglicerina vendría a ser uno de los fármacos más utilizados en lo que son urgencias hospitalarias para lo que es el tratamiento de la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y urgencias hipertensivas. En el caso clínico, se le administrará este medicamento para lo que es tratar y calmar lo que vendría a ser la angina de paciente en dolor de pecho. Jessica Núñez. Profesor, ¿puedo participar yo, por favor? A ver, adelante, Daphne. Ya, la nitroglicerina sublingual se administra al paciente para abrir los vasos sanguíneos, mejorando el flujo de sangre. Además, para el alivio de ataques de la angina del pecho, como inductor de hipertensión, y también como terapia coadyuvante en la insuficiencia cardíaca congestiva asociada al infarto agudo del miocardio. Y en el paciente, como presenta el dolor de la angina, además de que presenta enfermedades coronarias y que ha fumado desde los 16 años, han tenido que utilizar este medio para poder aliviarlo del dolor y poder abrir sus vasos sanguíneos. ¿Quién más? Yo, profesor. Adelante.
nitroglicerina es un vasodilatador que tiene un predominio venoso y que tiene una vida media de 3 minutos aproximadamente y produce una relajación de la musculatura vascular lisa. Disminuye el retorno venoso al corazón y la presión arterial distólica del ventrículo izquierdo y la dilatación de los vasos coronarios. A dosis elevada se relaja el músculo liso arterial, provocando la disminución de la resistencia vascular sistémica. Dentro de algunas complicaciones que se pueden dar o efectos adversos que pueda tener son las cefaleas, la hipotensión, mareos, una sudoración, taquicardia, bradicardias, insuficiencia vascular coronaria y arritmias, entre otros. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Ya, profesor. Adelante. La nitroglicerina sublingual es un agente vasodilatador. Es un medicamento que se usa para tratar la angina de pecho que presenta el paciente. También ayuda a aumentar de tamaño los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de la sangre, ya que el paciente mostraba una acumulación de grasa que obstruía el pase de la sangre. También actúa como un relajante en los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tanto. Bien, entonces. ¿No hay más? Profe. Adelante, Randolph. Al paciente se le administró la nitroglicerina sublingual por el dolor opresor en el tórax y esto disminuye la vasoconstricción. El efecto de la nitroglicerina sublingual es para vasodilatar los vasos sanguíneos. Claro síntoma del paciente para usar la nitroglicerina es el dolor centrotorácico de carácter opresor. Muy bien, ahí más ya no falta, ¿no? Pasamos adelante. Sí. La nitroglicerina es un tipo de vasodilatador que va a relajar los vasos sanguíneos, va a incrementar el suministro de sangre y oxígeno al corazón, va a aliviar los dolores de pecho. También se puede usar para prevenir el dolor antes de realizar alguna actividad, como subir escaleras o salir al exterior cuando hace frío, incluso pues mantener relaciones sexuales. Y se debe guardar a temperatura ambiente, protegerla de la luz, de la humedad y mantener el envase cerrado. Bien, entonces, vasodilatador potente que también puede ser utilizado, obviamente si apertura o dilata el vaso, también va a ir pasando el dolor, por eso también sirve para el dolor, ¿no? Pero es uno de los medicamentos que está catalogado como un vasodilatador. ¿Qué diferencia o en qué se diferencia una isoenzima de otra en cuanto a su estructura, propiedades físicas y actividad? Participación. Yo, profesor. Adelante, Jessica. Profesor, primero las enzimas van a hacer variaciones en las moléculas de la enzima que le da que se van a diferenciar en características físicas, pero menos en la parte de su reacción porque van a catalizar la misma reacción química. Primeramente van a diferir en la secuencia de aminoácidos, después van a tener un distinto pH, un distinto Km, es decir, una distinta constante de Michaelis-Menten, una diferente acción de inhibidores y activadores, una diferente zona de localización o lugares, ya que los vamos a poder encontrar en distintos lugares estas isoenzimas. También se van a diferenciar en el momento concreto del desarrollo del individuo, es decir, que algunos van a poder realizar su actividad cuando es un feto o cuando ya es un adulto o cuando ya es un niño. También van a diferir en las propiedades de la regulación, van a diferir en su termoestabilidad, en su inmunoreactividad y también van a diferir en su punto isoeléctrico.
Bien, las isoenzimas, bueno, en primer lugar, que son isómeros de una misma enzima, pero catalizan la misma reacción, pero se difieren entre sí por la distinta afinidad en el sentido de la misma. Catalizan reacciones reversibles. Están formadas por varias cadenas polipeptídicas, cada una con su propio centro catalítico. Son oligoméricas y solo pueden ser de dos tipos distintos. Bien, ¿qué más? Profesor. Ya, profesor. Jocelyn. Ya, se puede decir unas diferencias entre las isoenzimas, que son isómeros de una enzima, que tienen diferentes cantidades de aminoácidos, son polipeptídicas, pero son diferentes, se encuentran en diferentes lugares, tienen diferente movilidad, tienen diferente punto isoeléctrico y difieren en pH. También, como su ubicación es diferente, pero también cumplen las mismas funciones. Valeria Villanueva. Ya, profesor. Estos difieren en la secuencia de aminoácidos que tienen, también en sus parámetros cinéticos, también que tienen distintas propiedades de regulación, también sus sustituciones de aminoácidos hacen que cambie la carga, así que la carga sería distinta. También propiedades físico-químicas y también que en la electroforesis se desplazan a lugares distintos. También difieren en que tienen distintas cadenas peptídicas y que estos se localizan en tejidos específicos, así que no se pueden localizar en el mismo. Y también tienen diferentes formas. Gracias, profesor. ¿Qué más, por favor? Gracias. Yo, profesor. Adelante. Ya. Una isoenzima se diferencia de otra porque cada una tiene una secuencia de lo que son aminoácidos característica. Esta propiedad permite que sean identificadas con anticuerpos monoclonales de alta sensibilidad y especificidad, lo cual permite una diferenciación precisa. Cada isoenzima permite lo que es el ajuste del metabolismo para satisfacer las necesidades particulares de un determinado tejido o etapa del desarrollo. ¿Qué más? Sí, profesor. Adelante. Ya. Las isoenzimas o isocimas son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos, pero que catalizan la misma reacción química. Esas enzimas suelen mostrar diferentes parámetros cinéticos, los KM, o propiedades de regulación diferentes. La existencia de isoenzimas permite el ajuste del metabolismo para satisfacer las necesidades particulares de los organismos. ¿Quién más, por favor? ¿Nadie más ha averiguado? Nos falta todavía, ¿ver? Profesor. Adelante. Gracias. Su estructura es diferenciada porque actúan en diferentes lugares del cuerpo. Sus propiedades físicas son conferidas por su estructura enzimática, lo que les da actuar en ciertos tejidos y otros solo se transportan. Su actividad enzimática está determinada por el pH, por la temperatura y su concentración. La concentración enzimática es una de algunas de las enzimas, actúan mejor en el estómago y dejan su actividad en el intestino delgado, como es en el caso de la amilasa pancreática y lingual, las cuales dan el mismo producto, pero funcionan en lugares diferentes. ¿Alguien más? Profesor, Adelante, Rocío. profesor, las isoenzimas son proteínas con diferente estructura, pero que catalizan la misma reacción. Se desplazan de forma diferente en la electroforesis. Estas enzimas también son oligómeros de diferentes cadenas peptídicas. También difieren en los mecanismos de la regulación y en las características cinéticas. Ya. ¿Quién más? Xiomara.
Ya, las enzimas catalizan la misma reacción, pero se diferencian entre sí por la distinta afinidad y sentido de la misma. Catalizan reacciones reversibles. Son oligoméricas y tienen cadenas de dos distintos tipos y que son codificadas diferentemente. Los codificadores son activados en distintos tejidos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Propiedades físicas. Muy bien, quedamos entonces. Lo más importante, similitud, las proteínas catalizan la misma reacción, cumplen la misma función. Tienen diferente estructura, por lo tanto tienen diferente punto isoeléctrico, tienen diferente ubicación, es decir, pueden estar en el cerebro, en el corazón, en el colon, como han visto para el músculo esquelético, como la creatinquinasa. Tienen diferente termoestabilidad. Hay enzimas que pueden soportar, o isoformas o isoenzimas, que pueden soportar mayor temperatura que otras, ¿no? En el caso de la fosfatasa alcalina, ¿no? La que viene de origen hepático es más termoestable, puede soportar temperaturas de 55 grados. Y la de origen óseo, por ejemplo, es termolábil. Tiene que trabajarse la temperatura fisiológica, que es 37 grados. Y también lo otro que es importante es la afinidad, ¿cierto? Tienen diferente afinidad por el sustrato. Pero, estamos diciendo, van a catalizar la misma reacción, se van a tener los mismos sustratos, por lo tanto, van a tener los mismos productos. Ese es el resumen, entonces, de las isoenzimas. ¿Por qué se dice que un método enzimático en laboratorio clínico es mejor que un método químico? Respuesta. Carol. Primero que las enzimas en general son muy empleadas en laboratorios clínicos y en investigaciones biomédicas, como reactivos biológicos para la determinación de diferentes analitos. Y la medición de sus niveles de actividad de suero u otras muestras biológicas constituyen herramientas muy eficaces en el diagnóstico y pronóstico de una enfermedad. Ahora bien, se prefiere el método enzimático dentro del laboratorio clínico porque las enzimas tienen especificidad, que es una de sus principales características, es decir, que son muy diferenciadas y los resultados son mejores. Y por otro lado, se puede asumir que el método químico no es tan eficiente. ¿Ya? ¿Quién más? Profesor. Adelante, Jessica. Profesor, se dice que es mejor un método enzimático debido a que los métodos enzimáticos son procesos más específicos, ya que como estos se van a encontrar en un determinado tejido o en un determinado órgano. Y cuando básicamente se van a realizar las pruebas del plasma del individuo que va a requerir estos análisis, es mejor un método enzimático por lo que nombré antes, ya que si encontramos estas enzimas o proteínas marcadoras en la sangre, podremos detectar con precisión qué están dando mal en el paciente. También se podría decir por su alta sensibilidad, debido a que este método enzimático tiene la capacidad de detectar concentraciones mínimas de los marcadores que pueden ser proteicos o enzimáticos en el plasma, lo cual va a ayudar mucho para que el diagnóstico sea mucho más rápido, mucho más preciso, mucho más específico para poder ayudar más rápido al paciente. Mientras que los métodos químicos básicamente son un conjunto de compuestos que van a presentar algunas propiedades para poder identificar algunos componentes, pero en el momento de la detección para poder realizar el diagnóstico, se podría decir que el resultado que vamos a obtener después del método químico va a ser mucho más general y no es muy específico, y por lo que no va a ayudar mucho a saber la especificidad del órgano dañado que va a estar dañado en el paciente. Bien. Karen, creo. Karen. Sí, profesor. Adelante, Karen.
En el método enzimático, la mayoría de las veces las técnicas separativas no permiten determinar lo que es la presencia de una determinada proteína en presencia de otras. Las enzimas son específicas de reacción y sustrato, y los elementos que intervienen en lo que es la reacción pueden determinarse bien porque presentan lo que es una característica que puede medirse o bien porque pueden determinar promedios químicos. En el método químico se emplean en la determinación de lo que es una molécula o de un elemento determinado que se haya inmerso en una mezcla con otras moléculas o elementos. Se requiere de lo que es de la utilización de alguna característica diferencial. Los bioelementos poseen una capacidad para lo que es emitir y absorber la luz de una determinada longitud, siendo la longitud de onda de emisión característica de cada elemento. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, Yo sé. se dice que el método enzimático es mejor que el método químico porque el método enzimático es un método evaluado que presenta desempeño analítico adecuado, tiene mayor especificidad y sensibilidad, ya que este puede detectar pequeñas variaciones de concentraciones en este lugar. También se recomienda por su uso de aseguramiento de calidad y puede evitar conflictos de elegir un método comercial o un método químico, ya que el método químico son menos específicos, tienen reacciones diferentes y pueden ser biológicos o no biológicos y tienen menos sensibilidad, ya que estos dan datos generales, más no específicos como el método enzimático. Bien, ¿quién más, por favor? Ya, yo Profesor. Adelante, Randall, luego Valeria, creo, ¿no? Gracias. El método enzimático es mejor que el químico porque las enzimas hacen reacciones más rápidas por su alta eficacia y por su especificidad en el sustrato, son mejores. Y a cambio del método químico que se usa ácidos y bases y variaciones de temperatura, que demora más tiempo. Valeria. Ya, profesor. Esto se dice ya que el método químico no es tan específico y tampoco es muy rápido, ya que necesita de tratamientos previos de la muestra para que este pueda ser aplicado. Por el contrario, el método enzimático es más rápido y directo, lo que le confiere especificidad, ya que se utilizan enzimas como reactivos que son extremadamente específicas y sensibles. Referido a que por su parte la sensibilidad es la capacidad de las variaciones de concentración en una mezcla o compuesto. Y la especificidad es la capacidad para determinar únicamente al componente que se está buscando, dando como resultado que los métodos enzimáticos han mostrado efectividad en estos dos aspectos. Bien. Otra persona. Ya, yo, profesor. Adelante. Ya, el método químico, bueno, como ya lo dijeron casi todos, de forma es muy general, a diferencia del método enzimático, que su objetivo es, digamos, averiguar o buscar lo que son las enzimas que están presentes en el organismo o que faltan en el organismo. Y debido a que las enzimas tienen un lugar de ubicación donde más o menos se producen, esto ayuda demasiado a ubicar dónde están el problema en las reacciones químicas o en el órgano tejido y facilita, digamos, su... Ahí se me fue la palabra. ¿Quién más, por favor? Ya, profesor. Ronald. Ya, Rocío. Las enzimas se caracterizan por tener su alta especificidad debido a que la enzima reconoce al sustrato con el quien trabaja. O sea, no puede interaccionar con otro sustrato que no sea con el que trabaja. Es por eso que existen la nomenclatura enzimática para distinguir una enzima de otra. También por su facilidad en las reacciones químicas y su eficacia.
Bien, Rocío, Ay, ya, profesor. El método enzimático adelante. en el laboratorio clínico es mejor que un método químico, ya que estos métodos enzimáticos mejoran la selectividad para la creatinina por ser una técnica en la cual se logra una mayor especificidad dada por la velocidad de la reacción de la creatinina. También logra eliminar el paso previo de la iniciación de la muestra de cero, lo cual esto posibilita una mayor rapidez en el análisis. Muy bien, entonces, hay que tomar en cuenta, bien claro lo dijo Valeria, lo que es sensibilidad y especificidad, ¿cierto? Para cualquier tipo de análisis. Los métodos químicos, cuando se habla de sensibilidad, ¿sí? ¿Cuánto puede ser reconocido? O sea, ahí depende mucho de la concentración. Probablemente concentraciones muy bajas no se van a poder identificar. Más aún cuando se habla de especificidad, solo reconocer el analito, lo que tú quieres identificar. Peor aún, un método químico puede reaccionar con varios compuestos. Entonces, los métodos químicos van a ser insensibles e inespecíficos. En cambio, las enzimas, como ustedes saben, son altamente específicas, porque solo reconocen un sustrato. Puede haber miles de sustratos de diferente forma y la enzima va a reconocer solo ese sustrato. Entonces van a ser altamente específicas y también pueden reconocer pequeñísimas cantidades de sustrato. Entonces van a ser altamente sensibles y altamente específicas. En el pacientes con infarto del miocardio se recomienda en el tratamiento de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuáles son los recomendados y en qué tipo de fuentes se encuentran? Respuestas. ¿Por qué se recomiendan los ácidos grasos poliinsaturados? No hay respuestas. Adelante. Profesor, Dafne. la mioglobina se encuentra en el tejido muscular, lo cual almacena oxígeno, lo que significa que en el caso clínico sería utilizada para el infarto que el paciente podría presentar, lo que significa que habría una obstrucción sanguínea careciendo de oxígeno y generando la muerte del tejido, lo que ocasionaría que el paciente no se pueda recuperar tan rápidamente como lo hacen distintos pacientes que se recuperan rápido si ese tejido no llega a morir. Ya. Dafne nos ha respondido la última, que estabas preguntando la penúltima, ¿verdad? ¿Por qué se recomienda ácidos grasos poliinsaturados? ¿Nadie averiguó eso? Profesor, esa pregunta no está en la práctica. ¿No está? No, No, porque no está. Pues la última. Listo. Ah, ya, bueno, entonces no hay problema, no problem. Vamos a pasar a la de la mioglobina, entonces, porque su uso también, ya, adelante. ¿Puedo responder yo, profesor? A ver, Caro. Ya. La mioglobina es una proteína pequeña capaz de transportar oxígeno que se encuentra en el músculo cardíaco y en general en otros músculos. La mioglobina atrapa el oxígeno en el interior de las células musculares para que éstas produzcan la energía suficiente para la contracción muscular. Cuando se produce una lesión en el músculo esquelético o en el corazón, la mioglobina se libera hacia la sangre. Los niveles de mioglobina ya aumentan al cabo de unas pocas horas y después pueden medirse. La mioglobina se filtra a nivel renal y se libera posteriormente por la orina. Esta resulta tóxica para el riñón cuando se libera en cantidades importantes hacia la sangre. Esto puede acontecer después de un traumatismo grave o de lesiones musculares importantes. En estos casos, la mioglobina puede ocasionar una lesión renal que incluso puede llevar a una insuficiencia renal. La medida de mioglobina en orina puede detectar este tipo de trastorno. Bien, ¿quién más? Bien, yo, profesor.
Adelante. La mioglobina tiene oxígeno ya que esta tiene un grupo hemo, así que ya que esta tiene el grupo hemo, así que puede transportar un oxígeno. Esta se usa en el análisis clínico como un marcador que indica en la sangre la lesión del tejido muscular o una lesión miocárdica, miopatías, cardiopatías y rhabdomiolisis, que vendrían a ser una necrosis muscular. Esta también se puede tomar a través de una muestra de orina para detectar niveles elevados que podrían ser la causa de una insuficiencia renal, pero esta no es solo específica esta no solo es una enzima específica para identificar el daño al miocardio, ya que, como usted mencionó, ¿cómo se llama? La troponiosina, esa enzima es más específica y ya que la mioglobina se puede confundir porque a veces esta puede aumentar por unas inyecciones intramusculares o por ejercicio físico agotador. Bien, ¿qué más? Yo, profesor. Adelante, Jessica. Profesor, la mioglobina va a ayudar a una detección precoz de los problemas cardiovasculares y va a permitir que comience con un tratamiento el paciente, porque tiene una característica muy importante, la cual es el que tiene una alta sensibilidad. No será muy específico, pero va a ayudar en algo al paciente. La mioglobina es una proteína de localización citoplasmática y tiene un bajo peso molecular, lo cual le permite alcanzar rápidamente la circulación tras alteraciones moderadas de la permeabilidad celular. Por eso es muy importante, ya que cuando, digamos, encontramos la mioglobina en la sangre, vamos a detectar más rápido esta mioglobina, porque esta va a llegar a la circulación más rápidamente y para que podamos ayudar al paciente. La mioglobina se va a liberar precozmente tras el inicio del dolor torácico, pudiendo detectar el aumento de las concentraciones en algunos casos. También la mioglobina va a alcanzar su máxima concentración entre 6 y 12 horas después del ataque al miocardio, pero desaparece de entre 12 a 24 horas porque básicamente esto se va a deber a su rápido aclaramiento renal. También se podría decir que en la actualidad ya se están empleando anticuerpos monoclonales que son aplicados en los inmunoanálisis inosotopos radioactivos, que también puede medirse la mioglobina, y esto básicamente va a ser un proceso mucho más rápido y se va a originar que esta prueba se realice en minutos, lo cual se va a utilizar para poder diagnosticar precozmente al paciente. Pero también la mioglobina va a tener algunas limitaciones, ya que, como lo dijeron antes, estas no son muy específicas del corazón, y por eso es que en la actualidad es mucho mejor utilizar lo que es la troponina, que en este caso sería la troponina T y la troponina I, que son específicos del músculo cardíaco. Bien, Karen. Sí, profesor. Su principal utilidad clínica consiste en que cuando es negativa descarta lo que vendría a ser la posibilidad de necrosis miocardíaca, y esto sirve para descartar lo que es un infarto agudo de miocardio. Este marcador facilita también lo que es la detección de un nuevo episodio, como por ejemplo lo que vendría a ser un reinfarto, ya que sus niveles ascienden rápidamente y sirve para lo que es la monitorización de la evolución de la enfermedad. Bien, ¿quién más? Adelante. Bien, la mioglobina es una heteroproteína muscular que es estructural y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina. Bueno, estos generalmente están en los músculos, cuando se pega mucho lo que son los músculos, que los tienen adheridos, y esto es lo que brinda, es un oxígeno extra en los músculos cuando una persona, digamos, es atlética o cuando tiende a hacer actividad física por un buen periodo. Cuando este músculo pues, se puede dañar, entonces la mioglobina empieza a ir a la sangre, bueno, como cualquier otra enzima. Y
cuando esta es muy alta y llega a los riñones puede causar daño a estas. Entonces la mioglobina en un examen puede determinar algunos daños musculares. Bien, ¿quién más? Profesor. Randolph. Es usado como método de diagnóstico en pacientes con síndromes coronarios agudos, SCA. Se realizaron pruebas y este resultado llega a cambiar por edad, sexo y antecedentes patológicos. También es usado para el diagnóstico histopatológico post-mortem de infarto de miocardio, en donde se necesita que el tejido esté fresco mediante el método del complejo habilita biotina y peroxidasa. Tiro adelante. Los factores biológicos de daño miocárdico, específicamente las troponinas y la mioglobina, en manejo de pacientes con síndrome carótido agudo es muy importante. Entre los marcadores biológicos de daño miocárdico destacan de manera especial lo que son las troponinas cardíacas y por su cardioespecificidad, y la mioglobina por su combinación de sensibilidad y procacidad diagnóstica. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo, entonces. ¿Por qué usar o podrían usar mioglobina y por qué no tampoco? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Alguien puede responder? Profesor, disculpe, no lo pude escuchar. A ver, Carol, le estamos preguntando, o sea, ¿por qué sí utilizar mioglobina y por qué no utilizar? ¿Por qué pro y por qué en contra? Profesor, Adelante. ¿podría ser? ¿Por qué se utilizaría la mioglobina? Porque puede ser por su rápida liberación celular y por su llegada rápida a la circulación. Esto puede permitir una evaluación a la reperfusión coronaria y se puede dar un tratamiento trombolítico. Pero sería más eficaz la troponina porque esta se da en menos tiempo se puede descartar en menos tiempo, mientras que la mioglobina puede ser en las primeras 6 horas que ingresa el paciente. ¿Alguien más? Claro. A ver, Ronald. Profesor, la mioglobina es una proteína que tiene bajo peso. Entonces, los de bajo peso pueden liberarse rápidamente hacia los vasos sanguíneos. Entonces, se podría, algo que le favorece a esta proteína es que se libera rápidamente y en la prueba puede salir en menos tiempo. Eso es lo que le favorece. En cuanto a lo que no le favorece es a que la mioglobina está presente en todas las células del músculo. Entonces, esta liberación podría ser una lesión en cualquier lugar del músculo. No necesariamente puede ser en el miocardio. Muy bien. Entonces estamos hablando de los pro y los contra, ¿no? De la mioglobina, porque si no, podría haber sido reemplazado o mejor utilizado que la troponina T y la troponina I. Pero tiene sus pro y pero contra también, porque se necesita en los pacientes de manera urgente, ¿no? Por ejemplo, ahora que casi todos los pacientes
no son todos, hacen miocarditis, o sea, daño cardíaco, y ustedes pueden imaginar cuál es el que se está utilizando en todos los pacientes, ¿no? Es la troponina T, para poder devolver el daño al corazón. Y uno dice, ¿por qué no se está utilizando mioglobina? Pues ustedes lo han dicho, ¿no? Que mioglobina primero es de inicio precoz, o sea, ocurre el infarto o el daño y se eleva, pero si pasan 6, 8 horas, ya va a estar normal. Entonces, imaginemos un paciente que de pronto ha tenido daño, ¿no? Por COVID en el corazón, 1 o 2 días, como suele estar pasando, entonces de repente podría encontrar ya normal a la mioglobina, aunque sería mal indicativo. En cambio, la troponina T y la I siguen elevadas. Por eso se utiliza entonces la troponina T. Entonces, es mejor utilizar una prueba que esté permanente también, ¿no? En este caso, como es la troponina T y la troponina I. Muy bien, entonces, eso ha sido nuestro taller. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Profesor,